¿Qué es el glifosato y por qué es tan polémico? El glifosato es un herbicida de amplio espectro no selectivo, el más utilizado en la actualidad tanto en agricultura como en jardinería, que ha sido calificado por la OMS como probablemente cancerígeno. Esto ha dado lugar, entre otras acciones, a una iniciativa ciudadana a nivel europeo que recogió más de 1 millón de firmas solicitando a las autoridades competentes su prohibición. Es una arma de destrucción masiva, no solo afecta a la biodiversidad del agua y del suelo, sino también a la salud de las personas, afirma los responsables de agricultura de Greenpeace España. Al ser un herbicida de uso masivo, sus daños potenciales aumentan, como lo demuestra una sentencia reciente en Estados Unidos que da la razón a un jardinero víctima de un cáncer a causa del uso reiterado de este producto. Diversos estudios han señalado que el glifosato puede resultar tóxico para los polinizadores, un motivo más, según Greenpeace, para prohibir su uso. Aunque otros expertos han señalado por su parte que bastaría con aplicar el glifosato antes de que las plantas florezcan, cuando aún no hay flor, para evitar los daños sobre las abejas. Y para tratar este tema nosotros nos encontramos con el ingeniero en biotecnología Carlos Olivo. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tema tan controversial? Cuéntanos un poquito por qué hay tanta controversia con este tema. Buenos días con todos, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación también. El glifosato es un herbicida de amplio uso en el Ecuador y en general en países de Sudamérica. El herbicida es un herbicida de amplio espectro, quiere decir que ataca tanto a plantas anuales como perennes, ataca las partes verdes de las plantas, es decir, hojas, tallos, porque tiene una afinidad por la clorofila. Entonces es muy efectivo en el control de malezas, por ejemplo. Entonces ayuda a que las plantaciones, sobre todo las anuales, puedan despejar el terreno de malezas para poder realizar las nuevas plantaciones. Sin embargo, es controversial dado el daño genético al que está asociado. Este daño genético es de igual controversia en el mundo científico porque existen más de 800 estudios en los que no se asocia el uso de glifosato a un daño genético que provoque cáncer. Sin embargo, existe un mayor número de estudios en el que se demuestra el daño genético que produce el cáncer, que produce el glifosato, perdón. Entonces, la OMS le clasifica como probablemente cancerígeno. Esta clasificación se da específicamente porque existe evidencia de cáncer provocado en animales, pero no existe evidencia suficiente o evidencia limitada en el cáncer en humanos. Esta clasificación es la 2A. Existen 4 niveles, donde el nivel 4 es el más bajo y el nivel 1 es el nivel más alto. Son sustancias altamente cancerígenas. Entonces, ¿qué sucede el momento de que, por ejemplo, obviamente todos comemos vegetales y todo lo que está plantado? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el ser humano cuando lo consumimos? Con el glifosato, más que el consumo, es el problema en su uso. Porque el glifosato actúa en las plantas entre 2 a 4 días en plantas anuales y hasta 8 días después en plantas perennes. Okay. Si los productos que consumimos son bien lavados, no existe mayor riesgo en el consumo. Más bien el riesgo es para la persona que aplica el producto en las plantaciones. Por eso se recomienda que siempre la aplicación de productos herbicidas o plaguicidas se las haga bajo equipos de protección personal, con las medidas de seguridad adecuadas y en las concentraciones especificadas por el fabricante. Porque es muy común ver que los agricultores leen en la etiqueta la concentración y ponen un poco más para que funcione mejor, en teoría. Pero no se dan cuenta que están aumentando la toxicología de esos productos. Entonces, siempre que se lo aplique, tiene que ser bajo las medidas de protección personal, en las concentraciones en las que especifique el fabricante y evitar su uso continuo. Perfecto. Porque la exposición a largo plazo es la que conlleva el riesgo. La que podría causar el daño. Exactamente. Perfecto, Carlos, muy amable, muchas gracias. Y usted en casa no se alarme, Carlos nos dice que podemos consumir nuestras verduras, que podemos consumir nuestras frutas sin ningún problema. Es importante lavarlo, es lo que siempre hacemos para el consumo, así que en el consumo no existe ningún problema. Carlos, muy amable.